de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo por su medio, como bien sabéis, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, a este Jesús Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hoy comenzamos la segunda semana de este seminario, el segundo jueves. El título, más o menos oficial, es Jesús vive y es el Señor. El otro día decíamos que hablábamos del amor de Dios, cómo Dios nos ama primero, que no somos nosotros los que amamos a Dios, sino que Él nos ama a nosotros primero, y lo nuestro es respuesta. Y cómo Dios se ha valido para traer su amor a nosotros, para traerlo aquí, para traerlo a este mundo, para traerlo a tu vida que muchas veces está llena de dificultades y andas por ahí corriendo y pensando que estás solo y que nadie piensa en ti. Pues Dios se ha valido de un hombre. Como suele decirse, Dios se hizo hombre. Eso es mucho decir, claro. Pero bueno, nos entendemos. Dios se hizo hombre en Jesús. Y entonces este hombre Jesús está en medio de nosotros, se metió en medio de nosotros, vivió nuestra vida y vivió nuestras cosas. Y tuvo una historia como todos y cada uno de nosotros. La suya fue trágica. La nuestra, a lo mejor, no es tan trágica. Pero ambas historias van a tener mucho que ver. Por lo tanto, Dios se hace historia, como tú y como yo. Nació, vivió, rió, disfrutó, sufrió, murió, fue enterrado y resucitó. Fue resucitado. Esta es la gran diferencia. Pero esta es la salvación también. Entonces, esta lectura que os acabo de hacer es la lectura del día de Pentecostés. El primer sermón, la primera predicación, la primera homilía que se hizo en la iglesia. Ese día comenzó la iglesia. Vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Aquellos apóstoles estaban allí en el cenáculo recluidos, llenos de miedo por temor a los judíos, con ganas de marcharse al norte, a su tierra, a Galilea, y terminar con la aventura de Jesús, o poco menos. Pero Jesús les había dicho, esperad ahí. Pero los apóstoles no entendían nada. No sabían a qué tenían que esperar. No sabían qué significaba esa resurrección de Jesucristo. No sabían. Y entonces vino el Espíritu Santo sobre ellos. Vino la luz. Vino en forma de lenguas de fuego para hacerlo visible y se posó sobre cada uno de los que había allí, que eran 120 personas, nos dice San Lucas. Pero hubo una especie de terremoto, hubo un ruido muy grande y se arremolinaron allí miles de personas a ver qué pasaba. Y San Pedro entonces, ya investido de una nueva fuerza, la fuerza del Espíritu, abrió la ventana y les dijo, israelitas, os voy a decir algo.
¿Os acordáis de Jesús? ¿Os acordáis de ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado? Ese Jesús que hace poco tiempo vosotros le habéis pedido la vida a Poncio Pilato y le habéis dicho crucifícalo, crucifícalo. Ese Jesús que de vosotros decíais que era malo, que era un traidor, que nos iba a meter en líos muy grandes con el César de Roma. Ese Jesús que creíais que era un malhechor, Dios lo ha resucitado. Dios le ha dado la razón. Y no solamente le ha dado la razón, sino que sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios le ha constituido Señor y le ha constituido Mesías y le ha constituido juez de la historia. Este es el anuncio cristiano. Este es el primer anuncio cristiano. Un anuncio para creer. ¿Tú te lo crees? Que Jesús, el hombre Jesús, se trata de un hombre. Y digo que se trata de un hombre porque muchas veces no creemos en la humanidad de Jesucristo. El hombre Jesús. Porque Dios no murió. Dios no sufrió. Y si alguno de vosotros dice que Dios sufrió, se enfrenta con el concilio de Calcedonia que te manda al infierno. Entonces, es Jesús, el hombre Jesús. Y esto para nosotros tiene que ser una cosa muy bonita porque es que toda nuestra salvación se ha realizado en un hombre que tenía personalidad divina, eso sí. O sea, que era Dios también, pero eso lo supimos después. Eso lo supimos después, por el Espíritu Santo. Pero Él pasó como un hombre y fue enterrado como un hombre y murió como un hombre. El hombre Jesús es del que se ha valido Dios para hacerse cercano a nosotros. Jesús había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero como hombre, Él es el camino, la verdad y la vida. Y yo os pregunto a vosotros, ¿vosotros creéis verdaderamente en la humanidad de Jesucristo? ¿O siempre pensáis que es un Dios? Pues mirad, para recibir al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te tiene que revelar de que se trata de un hombre, como tú, encarnación del hombre Jesús. Porque hay gente que se va a confesar y les dice, o dicen que están sufriendo mucho y tú les dices, pero fíjate en Jesucristo. Y la gente te dice, pero Jesucristo era Dios. O estás dando una conferencia y te levantan la mano y dicen, sí, pero Jesucristo era Dios. No está entendiendo nada. Jesucristo, del que estoy hablando yo aquí, tenía personalidad divina, ciertamente, pero era un hombre, el hombre Jesús. Y entonces esto es una de las cosas que el Espíritu Santo tiene que meternos en nuestros corazones, porque sencillamente si no, no nos vale para nuestra vida. Porque es que tú eres como el hombre Jesús, que tienes una historia y a lo mejor sufres. Tendrás ratos en la vida de alegría, de pena, de sufrimiento, de todo lo que sea. Pero como el hombre Jesús. Y para que tú aceptes la salvación del hombre Jesús, el Espíritu Santo te tiene que meter a Jesucristo en el corazón. De tal manera que sepas en tus dolores más íntimos que no estás solo, que ahí está Jesús en tu vida. Por eso uno de los descubrimientos más grandes que tiene que hacer el Espíritu Santo en nuestro corazón, y aquí estamos para esto, es el descubrimiento de que Jesús vive. Que vive. Yo vengo de una historia. Yo he estudiado mucho por el extranjero, he sido
profesor de historia de la filosofía actual en muchos sitios. Y en mi tiempo, pues, digamos, era un tiempo de crisis y yo lo pasé muy mal. Yo venía de una especie de teología que se llamaba la muerte de Dios. Y esa teología decía que a Dios no lo podemos conocer. Solamente puede haber relaciones horizontales, es decir, las relaciones de hombre a hombre, de los hombres, pero relación vertical con Dios no podemos tener ninguna. Y yo la verdad es que me lo pasaba mal porque yo necesitaba interioridad, yo necesitaba algo dentro, necesitaba vida interior, yo necesitaba que se me hablara, yo necesitaba experimentar gracia, yo necesitaba superar aquella soledad, yo necesitaba... ¿Cuántas veces me preguntaba, ¿y para qué soy yo sacerdote? ¿Y por qué soy yo sacerdote? Y muchos compañeros míos pues lo dejaron. ¿Y yo por qué sigo aquí? ¿Por qué soy sacerdote? Pero yo aspiraba, yo anhelaba, yo sabía que vendría. Era profesor de historia de filosofía en la Universidad de Salamanca y estaba yo allí como... Tenía éxito con los estudiantes. Yo con los estudiantes estaba muy bien y muchos, tenía muchos. Y muchas clases, 10 clases a la semana, que para universidad ya está bien. Y tenía éxito, pero no tenía paz en el corazón. Era fraile ya, con este mismo hábito que me estáis viendo en este momento. Pero los frailes también tienen crisis. Los frailes también tienen historia. Los frailes también tienen una historia de fe, muchas veces dura, durísima. Y muchos frailes caen. Y no hay por qué extrañarse, porque son hombres y es una historia durísima. Entonces, pues, mi inteligencia no llegaba más. Me engolfaban los filósofos, sobre todo los filósofos actuales. Estos filósofos maestros de la sospecha que se llamaban, pues qué sé yo, Hegel, Marx, Nietzsche, Heidegger. Y al final, ¿sabéis qué conclusión saqué? Que estos señores eran un poquito más inteligentes que yo, pero no mucho más. Y como no eran mucho más inteligentes que yo, no me salvaban. No me decían palabras de vida, no me decían palabras de salvación. Y yo seguía muerto. Porque yo buscaba salvación. ¿Y sabéis dónde la encontré? Aquí. Un día alguien me invitó a venir aquí y cuando yo llegué a un grupo como este, ¿sabéis lo que me extrañó? Aquí no se habla de Dios. Y yo en mi vida no sabía nada más que Dios, y Dios, y Dios, y Dios. Pero ¿quién es Dios? ¿Qué es eso de Dios? ¿Dónde está Dios? Los japoneses tienen Dios, los chinos tienen Dios, los indios tienen Dios, todo el mundo ha tenido Dios siempre. Y son distintos dioses. ¿Qué es eso de Dios? Y me encontré con que aquí no se hablaba de Dios. ¿Sabéis cuáles eran los eslogans de aquel momento en la renovación carismática? Estaba al principio: Jesús vive, Jesús es el Señor. O sea, pasé del Dios ha muerto al Jesús vive. Como otra religión, digo, qué bien, Jesús vive, Jesús vive, Jesús vive. Y si eso el Espíritu Santo te lo mete en el corazón, sucede que empieza a vivir Jesucristo en ti. Porque aunque seas muy católico, adoramos a un Dios muerto, muchas veces muerto. Incluso vamos sobre su cruz y lloramos nuestras penas. Pero una vez que nos hemos desahogado, marchamos y no pasa nada. Pero el Jesús que vive
Se nota, ¿sabéis por qué? Porque cambia. Porque nos cambia la vida. Porque nos transforma. Porque nos hace distintos. Y aquí buscamos en un seminario como este cambio. Un cambio en el corazón. Algo que nos llegue a lo profundo. Algo que nos llegue a la vida. Entonces, qué sencillo. Mire usted por dónde yo ya no necesitaba tanta filosofía, tanta elucubración, tantas cosas. Jesús vive. Jesús vive. Y trabaja en nosotros nada menos que por medio del Espíritu Santo, que nos envía el Espíritu Santo, el propio Jesús. Dios le dio a Jesús, como nos ha dicho en la lectura, el Espíritu Santo para que venga a nosotros. Y Jesús hace que el Espíritu Santo sea tu huésped interior, tu amigo, tu propiedad. Es tremendo. Esto es tremendo. Y ya no necesitas. Una hermana mía se murió con 50 y tantos años de cáncer y yo le decía, pero Trini, no digas tantas veces Dios, Dios, Dios. Yo quería meterla por el Jesús vive. Y ella lo vivía, pero no lo podía formular. No podía, no estaba acostumbrada. Y me decía, no me sale. Yo entiendo a Jesucristo, pero no me sale. Y nosotros queremos que nos salga. Y estamos aquí para que nos salga. Jesús vive. Y descubrirlo. Y es el Señor. Pero primero descubrir a Jesucristo como vive. ¿Cuántas veces vamos a comulgar la carne de un cadáver? Pues muchas veces. ¿Por qué? Porque no nos cambia. Es como sin Espíritu Santo. Por eso necesitamos ese Espíritu Santo vivo que nos transforme verdaderamente. Pero Jesús, además de vivir en nosotros, es el Señor. Es nuestro Señor. ¿Cuántas veces decimos, verdad, Jesús es el Señor? Y decimos, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina. Decimos tantas veces el Señor, pero ¿creemos verdaderamente en el señorío de Jesús? No es nada fácil. No es fácil. Jesús es el Señor de mis cosas. Jesús es el Señor de mi vida. Yo creo que la vida la podemos vivir de dos maneras. O desde nosotros mismos o desde la fe. Si vives tu vida desde ti mismo, prepárate para la lucha. Si vives tu vida, vamos a suponer que te vayan a hacer una operación, que tengas un cáncer duro y difícil, que tengas problemas económicos, que tengas problemas de paro, que tengas problemas en la familia. Si lo vives desde ti mismo, prepárate para la lucha. Y prepárate para el Señor más Señor que hay en la humanidad, el miedo. El miedo es el Señor de los hombres. Y no lo digo yo, eso lo dice San Pablo. Por temor, por miedo a la muerte, dice San Pablo esta frase. El Señor es el miedo. Ah, no, pero yo me lo paso genial, sí, hasta que dejas de pasarlo. O hasta que te sucede no sé qué. El miedo. Y cuando hablamos del señorío de Jesús, tiene que venir Jesús a quitarnos el miedo. O sea, la vida se puede vivir desde uno mismo o desde la fe en el señorío de Jesús. Y si tú vives esa operación de cáncer que te van a hacer tan terrorífica, que estás muerto de miedo, si lo vives desde la fe en el señorío de Jesús, en que Jesús es el Señor, con la fuerza del Espíritu Santo, yo te aseguro que algo entra dentro de ti. Una fuerza distinta entra dentro de ti. Pasarán muchos ratos en que huya la angustia, porque se va a imponer el señorío de Jesús. Se va a imponer dentro de ti, porque la fe te va a ayudar
Porque la fe no solamente te va a ayudar, sino que muchas veces, incluso, hasta te podrás alegrar de pasar ciertas cosas precisamente por la fe, por Jesucristo, por parecerte a Jesucristo. Pero para eso, Jesús es el Señor. Tiene que hacerse el Señor de tu vida y darte cuenta de que estás íntimamente conectado con este señorío de Jesús mediante el Espíritu Santo. Una vez estaba yo en Roma en un congreso y de repente, en una misa, y de repente el cura que presidía aquella misa dice, levantando, fue en la consagración, levantando la hostia, dice, ecco il Cristo risorto. He aquí a Cristo resucitado. Yo que ya llevaba no sé cuántos años de cura y estaba allí, de repente me di cuenta, ¡ay! Pero si vive Jesucristo, si ha resucitado, si es su Espíritu el que lleva todas estas cosas, es su Espíritu el que está diciendo la misa aquí, es su Espíritu el que está moviendo los corazones, moviendo el mío. Y aquel momento fue importante para mí, porque después veo que el Espíritu de Dios es mucho más vital, mucho más cercano. Está dentro de ti para tantas cosas, para todo. Pero tú te irás dando cuenta a lo largo de la vida de montones de cosas, montones de cosas. Si no te domina el miedo, el señorío del miedo y de otros señores, porque hay muchos señores en la vida. No es Jesús el Señor de tus cosas. No es Jesús el Señor de tu vida. Figuraos en tu pasado. ¿Cuántas cosas hay de las que Jesús no es el Señor? Si yo hubiera sido distinto, si hubiera nacido en otra casa, si mis padres hubieran sido más ricos, si me hubieran dado educación, si hubiera sido más inteligente, si hubiera sacado mejores notas, si hubiera sido más guapa, si hubiera sido esto, si hubiera sido lo otro, y tienes una herida del pasado, si no me hubieran tratado tan mal, si no hubiera tenido el padre que tuve, y ahí andas tú con tus heridas dándole vueltas, sin Señor de tu pasado. Y entonces tu pasado te hace daño. Te sigue haciendo daño después de tantos años. Y el Espíritu Santo te tiene que sanar tu pasado. El Espíritu Santo te tiene que decir, pero ¿qué más da todo lo que te ha pasado? En primer lugar, porque yo he estado junto a ti siempre. Y te he estado preparando para que vengas hoy aquí. Hoy. Y escuches estas palabras y te dejes sanar. Y te dejes y te enteres de que yo no te he faltado ni un solo segundo a lo largo de toda tu vida. Te he acompañado siempre. Las cosas que te han pasado es tu historia. Pero tu historia verdadera todavía no ha llegado. Tu historia verdadera está en el futuro. Vívelo de la fe. Vive en la fe de tu futuro. Vive en la fe del Señor Jesucristo resucitado, que es a lo que tú estás llamado. El presente. Anda que no tenemos miedos del presente, ¿verdad? Ay, padre, si usted supiera lo que está sufriendo yo en mi casa. El hijo que tengo. Tengo 70 años y mi hijo está enfermo de cáncer. Y ya lleva años. O mi hijo tiene una enfermedad mental terrorífica. No puedo con él, no puedo. Pero que todo esto son verdades y realidades. Pero que Jesucristo quiere estar acompañándote. Jesucristo quiere estar ahí contigo, acompañándote en la cura o el cuidado de ese hijo enfermo. Y quiere estar acompañándote con una experiencia viva de fe. Y esa experiencia viva de fe nos viene por el Espíritu Santo. Para eso hacemos este seminario.
para que el Espíritu Santo entre más en nuestro corazón y no nos venzan esas cosas y no nos venzan ese miedo. Porque se trata de encarnación. La salvación de Jesucristo no es solamente una salvación para el mundo que viene, para el mundo del más allá, es que tienes que sentir la salvación ya aquí, de que Jesús vive, de que ha resucitado, de que está en medio de ti y de que te busca. Y no digamos para el futuro, los miedos que tenemos en el futuro. Y no me digáis que no les tenéis. No me digáis, padre, es que usted es un exagerado. Bueno, pues seré un exagerado, pero yo les tengo. Y como yo tengo muchos miedos para mi futuro, y no os veo muy distintos de mí, y el Señor me dice que hable de estas cosas, porque somos todos muy parecidos y muy iguales, pues el miedo del futuro también, su tratamiento, su terapia más importante y más bella es la fe en Jesucristo vivo y Jesucristo resucitado. Aquello que decía Santa Catalina de Siena, cuando seas viejo, no sé si os lo dije el otro día, porque como estoy hablando 20 veces cada día, pues ya no sé dónde digo las cosas. Pero dice Santa Catalina de Siena, cuando seas viejo, no tengas miedo. Si te encomiendas, si estás con el Espíritu Santo, que Él, o mediante una persona, o directamente Él mismo, o mediante un ángel, o mediante una persona, lo notarás, te cuidará de tal forma que tú dirás, gloria a ti, Señor. Porque lo que prometes, lo haces. Porque estás vivo. Y porque realmente has resucitado. Yo cuando predico me gusta así como ser bastante cercano. Y os voy a contar una cosa que me sucedió en la que yo noté el señorío de Jesucristo. Es una, vamos a decir tontería, pero no lo es. O para mí no lo fue. Yo llevo calvo desde hace años. Y yo tengo lo que yo he llamado la calva redimida. Mi calva está redimida. Y me diréis vosotros, ¿y cómo? Lo que está redimido es lo que está poseído por el Espíritu Santo, lo que tiene el Espíritu Santo. Cuanto más Espíritu Santo, más redención hay. Entonces, yo voy a contar mi caso de la calva. A ver cómo anda vuestro pelo. A ver si tenéis el pelo redimido. Porque, pues bueno, que se me empezó a caer el pelo. Hacia los 40 años, así. Y se me empezó a poner blanco el pelo. Y estaba en el convento de los dominicos, ese que nombran todas las mañanas por los atascos según se sale para Burgos, la cuesta de los dominicos, pues ahí estaba yo. Y estaba de prior, con muchos frailes. Tenía la habitación que daba hacia la izquierda, hacia Fuencarral. Y un día me acosté a la siesta y al levantarme de la siesta me fui al lavabo a mojarme un poquito y de repente el sol se estaba poniendo, sería noviembre, el sol se estaba poniendo y me vi en el espejo. Me vi la calva y me vi el pelo blanco y me dio una pena de mí mismo. Pobre Chus, tú ya no tienes nada que hacer en este mundo. Eres un viejo prematuro. Pero pena, vosotras sabéis lo que es para los hombres peinarse y que se te quede la mitad de la cabellera en el peine cada vez que te peines.
lo que significa eso. A alguna mujer también sé que le pasa, pero no tanto. Pues bueno, estaba yo en mi angustia, pero en mi angustia, delante del espejo y de repente oigo como en mi interior, o noto en mi interior que se me dice, entrégame tu pelo. Yo me quedé, yo nunca había oído esas cosas. Entrégame tu pelo, ¿qué es eso? Yo imaginé que era Dios, sí, pero ¿y Dios para qué quiere mi pelo? Entrégame tu pelo. Y sin más digo, pues te lo entrego. Le entrego mi pelo, le entrego mi calva. Pues funciona, hermanos. Desde ese momento hasta hoy nunca me he visto calvo y nunca me he visto cano. Y no he tenido la más mínima preocupación. Es una cosa, pero os lo digo de corazón, ¿eh? Es una cosa que el Señor me quitó ese miedo, esa preocupación. Porque la mayoría de las cosas funcionan con miedos de esos transversales, como dicen ahora los nuevos políticos. Miedos transversales, que si esto, que si qué será, que si no me mirarán, que si dirán, que si esto. Después nadie dice nada, o poco. Pero nunca más. Voy a mi casa, a mi hermana, a mi hermano, todos que tienen unos pelazos terribles, todo lo ponen asqueroso y sucio. No puedes ni ir al lavabo después de ellos. Y yo limpio siempre. Con una calva redimida, poderosa. El Señor es el Señor de mi calva. Y cuando hablamos del señorío de Jesucristo encarnado, encarnación, llegamos hasta ahí. Hasta la más pequeña cosita que haya dentro de ti tiene que ser redimida. Porque tú dirás, yo le puedo entregar al Señor 1000 penas, pero 2 no. No le quites esas 2, porque lo estropeas. Entrégale todo. Porque es que el Señor es el Señor de tu pelo. Es el Señor de tus cosas. Y no creas que el Señor quiere quitarte el pelo, ¿eh? Ni quiere quitarte nada. El Espíritu Santo no quita nada. Si tú tienes 1.000.000 de pesetas y te dice el Espíritu Santo, entrégame el dinero. Entrégame. Tú empiezas diciendo, no, porque no puedo, porque ¿y de qué viviré? No me puedo salvar sin ese dinero y no sé cuántos. ¿Sabéis lo que pasa? Que si el Espíritu Santo es fuerte y le dices, te entrego el 1.000.000 de pesetas. ¿Sabéis lo que hace el Señor? Te lo devuelve y te dice, vale, sigue con el 1.000.000 de pesetas. Y disfruta de él, pero no es tuyo, es mío. Ya me lo has entregado. Pero yo te lo doy en usufructo para toda la vida. Pero si lo tienes tú, tienes unos miedos a que te lo roben. Pero si con el Espíritu Santo puedes hacer esto que estoy diciendo, pues lo disfrutas. Si el Señor quiere que disfrutes, pero que sea de Él. Que no seas tú el que vivas totalmente esclavo de esas cosas, porque sencillamente entonces tienes otro Señor distinto del Señor de Jesucristo. Y ha dicho San Pedro hoy, y termino, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor, Cristo y juez de la historia a este Jesús, a quien habéis crucificado. ¿Ves por qué Jesús tenía que ser hombre? Porque si no es hombre, no sabe lo que es una calva. Dios no sabe lo que es una calva. Es mucho decir, ¿verdad? Dios no sabe lo que es una calva. Y si Dios sabe lo que es una calva, teníamos nosotros que saber que Dios sabe lo que es una calva. Y para eso Jesucristo. Para eso tenemos el Dios tan cercano,
el Dios que nos salva, el Dios que vive. Gloria al Señor. Ven, Espíritu.